Bien, jóvenes, vamos a dar inicio entonces con el tema de evaluación financiera de inversión. Ya me vamos a hablar un poquito de la introducción de las finanzas y estuvimos por ingresar a los indicadores de evaluación, es decir, qué indicadores se utilizan para evaluar proyectos de inversión. Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto en la anterior clase. A ver, ¿cómo habíamos definido finanzas? ¿Qué eran las finanzas? El arte de administrar dinero. El arte y la ciencia de administrar el dinero. Es decir, hay que asignarlo de la mejor manera a los recursos que son escasos. ¿Okay? Mientras más conocimiento tengamos sobre finanzas, pues seguramente vamos a tener una eficiente administración de estos recursos. ¿Okay? ¿Cuál era el objetivo de las finanzas? Maximizar el valor de la empresa en el mercado y trabajar con el mínimo riesgo y disponer de un nivel adecuado de liquidez. Muy bien. Trabajar con un riesgo mínimo y tener los recursos suficientes para poder cumplir los compromisos de corto plazo, es decir, tener una adecuada liquidez. Sí, eso es fundamental, ¿no? Porque hay empresas que pueden llegar a quebrar no porque están mal, no porque no tienen rentabilidad, sino porque no tengan liquidez. ¿Okay? Entonces, hoy en día, en estos últimos tiempos que estamos atravesando el tema de la pandemia, muchas de las compañías han tenido problemas de liquidez, ¿no? Y si hay problemas de liquidez, obviamente no se va a poder cumplir los compromisos que se tiene a diario. Entonces es fundamental el tema de la liquidez. Entonces eran los tres objetivos principales de las finanzas en una compañía. ¿Okay? Luego también habíamos visto un poquito las tres decisiones importantes que debe tomar un administrador financiero dentro de una empresa, ¿no es cierto? Que eran decisiones de inversión, eso es lo que vamos a ver en este módulo. Decisiones de financiamiento, es decir, cómo obtenemos los recursos para poder financiar la inversión, es decir, cuál va a ser nuestra estructura de capital. Y el tercero era las decisiones de administración de los activos operativos, es decir, específicamente o enfocándonos al tema del capital de trabajo, es decir, a la administración de los recursos del corto plazo, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a abocar a la primera decisión, que es las decisiones de inversión. Para ir recapitulando un poquito, voy a ver un libro de Excel, ahí vamos a ir haciendo un resumen. A ver, ¿quién podría decirme qué entendemos por inversión? ¿Qué será una inversión? ¿Qué entendemos por inversión? ¿Qué será una inversión? Es una cantidad de dinero que se pone como a disposición de terceras personas o de uno mismo quizá para, para generar ganancias. Muy bien. ¿Alguien más? De la utilización de recursos o capitales para obtener la libertad financiera. Ya. ¿Alguien más que quiera complementar? Habíamos dicho que una inversión es la inmovilización de capital con la expectativa de ser recuperado y generar una rentabilidad. Esto es un desembolso de capital. Que lo primero que hacemos es esperar que recuperemos ese capital. Y obviamente, si esto es un éxito, vamos a tener una rentabilidad, ¿no? Entonces estamos inmovilizando un capital por un buen tiempo, porque no se recupera esta inversión en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. ¿Estamos? Entonces una inversión simplemente es una inmovilización de capital, con la expectativa, obviamente, de recuperar ese capital y generar una rentabilidad. Ahora, muchos dicen generar ganancia.
Y aquí decimos generar rentabilidad. Entonces, ganancia y rentabilidad, ¿serán los mismos? Ganancia será igual a rentabilidad. ¿Qué dice? ¿Son o no son iguales? Yo creo que sí, dicen. Sí, O sea, son iguales. ganancia sería ganar y rentabilidad es como que igual se está ganando porque está dando resultados, ¿no? Lo que se está invirtiendo. Muy bien. Son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La ganancia se mide en términos absolutos, es decir, en recursos, ¿no? Las ganancias se miden en términos absolutos, en recursos. Si usted quiere, en dólares, digamos. ¿Cuánto se ha ganado? 20 dólares. O 50 dólares. O 5 millones de dólares. ¿Okay? Entonces, la ganancia se mide en recursos, en valores absolutos. Pero, sin embargo, la rentabilidad se mide en términos relativos. Es decir, en términos porcentuales. Si hay ganancia, hay rentabilidad. Si la ganancia fuera negativa, en este caso pérdida, también va a haber una rentabilidad negativa, ¿no es cierto? O sea, básicamente es lo mismo, sino que cambia la forma de medir. Uno mide en términos absolutos y el otro se mide en términos relativos. ¿Ok? Entonces, una inversión es una inmovilización de capital con la expectativa de generar una ganancia. Entonces, si hay ganancia, hay rentabilidad. ¿Estamos? Ahora, muchos se preguntarán, ¿en qué invertir? ¿En qué podemos invertir? ¿En qué invertir? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? ¿En qué invertir? Quizás se pueda decir que se puede invertir en cualquier cosa, objeto o servicio que genere rentabilidad. Ya, muy bien. La expectativa siempre es ganar, ¿no es cierto? Obtener ganancias, obviamente, rentabilidad. Para responder a esta pregunta, ¿en qué invertir? Va a depender de tres razones, porque ustedes conocerán un montón de inversiones que existen en el mercado, es decir, oportunidad de inversión si ustedes quieren. Primero, tendré que saber cuánto tengo para invertir. ¿Cuánto tengo para invertir? 50 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares, 10 millones de dólares, 50 millones de dólares. ¿Cuánto tengo para invertir? Va a depender de eso para seleccionar oportunidad de inversión. Si tengo 5000 dólares por ahí, una oportunidad de inversión sería colocarlo en un DPF, en un banco. ¿Cuánto es la rentabilidad? La tasa que me ofrece posiblemente entre el 4 y 6%. Actualmente las tasas del DPF de los bancos están bastante atractivas, ¿no? Justamente lo que quieren ellos captar liquidez para que ellos se puedan movilizar. Entonces, por esa razón, las tasas son bastante atractivas en tema de inversiones en DPF. ¿Okay? Por ahí alguien dirá, no, puedo emprender un negocio, comida rápida, por ahí con 5000 dólares podría hacer, desde producción de salteñas, pan, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, importa la cantidad de dinero que tengo, en este caso, el capital. Si tengo 10 millones de dólares, posiblemente me alcance para montar una planta industrial de producción de aceite de chía. Tengo 30,000 dólares.
invierto en la producción de soya, de sésamo, de chía, de maíz, de sorgo. Entonces, fíjense, va a depender de la cantidad de dinero que contamos para invertir, para responder. La otra razón es por cuánto tiempo no requiero ese capital. ¿Por cuánto tiempo no requiero ese capital? Porque de inversión estamos hablando inmovilización de capital. Y decía inicialmente, si yo tengo unos $5,000 y sé que lo voy a necesitar o lo voy a requerir de aquí a un mes, a 30 días, posiblemente lo más lógico es colocarlo a un DPF o a un caja de ahorro, si lo voy a requerir de aquí a 2 días o a 5 días. ¿No? Entonces, esa es la tercera razón para poder definir en qué invertir. Y tenemos una más, que sería la tercera. El riesgo. ¿Cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir? ¿O cuál es la abertura al riesgo? Posiblemente no nos guste asumir riesgo. Entonces voy a invertir seguramente en aquellas alternativas de inversión que me garantizan rentabilidad. ¿Y cuáles son esas inversiones que garantizan rentabilidad? Un caja de ahorro, pero ¿cuánto de rentabilidad me ofrecen anualmente? Un 0,60%, o sea, ni 1% anual. O en las cooperativas, 1,20, 2%. Eso significa que si usted mantiene $100 durante un año en el banco, usted al final del año va a tener $2. A eso quítelo los impuestos que nos restan, va a salir más o menos con unos $1.20, unos $50, ¿no? Por cada $100. El otro tipo de inversión que por ahí tiene un riesgo mínimo es el DPF, un poquito más que el caja de ahorro, una rentabilidad un poquito más. Por ahí, bonos, comprar bonos de aquellas compañías que estén emitiendo para poder captar recursos. La otra opción posiblemente sería comprar acciones de aquellas compañías que ya están establecidas. Y si me gusta asumir riesgo mucho mayor, pues podré emprender mi negocio, pero cuya rentabilidad no está garantizada. Eso va a depender de cómo nosotros administremos nuestras inversiones y cómo hayamos hecho las evaluaciones que se tienen que hacer antes de ingresar al rubro de las inversiones, desde la parte comercial, desde la parte técnica, desde la parte organizativa, desde la parte medioambiental, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un montón de evaluaciones para tomar esta decisión. ¿Okay? Entonces estas son las 3 razones que me van a ayudar a tomar una decisión en qué invertir. ¿Cuánto tengo para invertir? ¿Por qué tiempo no requiero ese capital? ¿Y cuál es el riesgo que estamos dispuestos a asumir? ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos decidido en qué invertir, nos va a tocar hacer una evaluación. Habíamos dicho que hay que hacer evaluación desde varios puntos de vista, pero en este caso nos vamos a enfocar a la parte económica y financiera. Entonces, llegando a eso, habíamos dicho que para poder evaluar un proyecto, lo primero que debemos hacer es construir un flujo de caja. Ese es lo que tenemos que hacer, construir un flujo de caja. ¿Y qué es el flujo de caja? El flujo de caja es la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivos que va a generar el proyecto. ¿Okay? La diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo que va a generar el proyecto.
Y para construir este flujo de caja, que sería nuestro presupuesto de capital, tengo que conocer el horizonte de evaluación del proyecto. Entonces tengo que conocer la línea de tiempo de evaluación. Entonces vamos a dibujarlo por aquí. ¿Por cuánto tiempo voy a evaluar el proyecto? Eso es lo que debo conocer, el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Okay? Esto va a depender seguramente de muchas variables. Uno, del tamaño de la inversión, porque no es lo mismo invertir $5,000 que $5 millones. ¿No es cierto? Para aquellas inversiones que no superan los $5,000 o $10,000, posiblemente el periodo de evaluación sea 1 año o 2 años. Por ejemplo, en el sector de comida rápida. Como el flujo incluso es mucho más rápido, todavía la evaluación va a ser más corta. Entonces, el segundo punto es el ciclo del proyecto. Hay proyectos que van a ser mucho más morosos. Por ejemplo, una inversión en un hotel, por ejemplo. ¿No? Seguramente este abarcará en un plazo mayor a 5 años. ¿No? Entonces, fíjense, para poder determinar el horizonte de evaluación del proyecto, debemos tomar en cuenta el tamaño de la inversión, el ciclo del proyecto, y también podríamos tomar en cuenta el periodo que dura un gobierno de turno. No se olviden que aquí en Bolivia y en Latinoamérica, el gobierno que ingresa entra con sus propias políticas, borra todo lo que hizo el anterior y entra con sus políticas. Y nosotros, los inversionistas, tenemos que estar adecuados para poder bailar al ritmo que toque el gobierno de turno. Es decir, tenemos que estar en las condiciones de readecuarnos a las políticas económicas que imponga el gobierno de turno. Entonces también el periodo de evaluación puede estar en función del periodo de gobierno de un gobierno en específico. ¿Estamos? Entonces, son variables que hay que tomar en cuenta para poder determinar el horizonte de evaluación del proyecto. Una vez que ya hemos determinado el horizonte de evaluación del proyecto, en este caso lo vamos a poner como si fuera 5 años. Permítame aquí. Vamos a tener el momento cero. Aunque estaría aquí. El momento cero, el momento que vamos a empezar a invertir. Ahí, el momento cero. Y en ese momento cero es donde yo debo desembolsar capital. Y ese desembolso de capital, que es una inversión, va a estar compuesto por 3 elementos principales. Entonces, esta es la inversión. ¿Cuánto necesito invertir? ¿Cuánto necesito invertir? ¿Cuánto es la inversión que se requiere para poner en marcha el negocio? ¿Cuánto invertir? Ahora, para responder cuánto invertir, primero tengo que determinar cuáles van a ser mis inversiones. ¿Cuáles van a ser mis inversiones? Y normalmente son 3 los componentes de una inversión. Estamos hablando, por un lado, de la inversión fija, lo que tiene que ver con infraestructura, equipamientos, maquinarias, etcétera, etcétera. Equipos, ¿no? Quiero implementar una planta industrial de procesadora de jugos enlatados de sandía, por ejemplo. ¿Qué necesito? Dentro de las inversiones fijas. Un ambiente, un terreno. Luego la construcción de la planta, el galpón, las oficinas, etcétera, etcétera. Luego las maquinarias, los equipos. Todo eso son las inversiones fijas. Si ustedes quieren, son los activos fijos, los bienes. Y estas inversiones fijas, llamados bienes, están sujetas ¿a qué? A depreciación, ¿no? Los bienes
pierden valor. Al pasar los años, si es en caso de línea recta, puede ser las maquinarias en horas trabajadas o en unidades producidas. ¿Ok? Entonces, un componente de la inversión es la inversión fija, los bienes. Y estos están sujetos a depreciación, excepto el terreno, ¿no? Salvo que esto esté destinado al sector agropecuario. ¿Ok? Luego, el otro elemento que compone la inversión es la inversión diferida, que seguramente ustedes lo conocieron en contabilidad como gastos de organización. La inversión diferida. Inversión diferida. La inversión diferida es un desembolso de capital preoperativo, es decir, antes que el negocio empiece a funcionar. Pero que no sean bienes, es decir, son inversiones intangibles. Por ejemplo, capacitación al personal. Antes que el negocio empiece a funcionar, compramos nuevas máquinas de última tecnología. Por lo tanto, tenemos que capacitar al personal para que su manipuleo. Entonces, capacitación al personal, tengo que traer un profesional del extranjero para que pueda capacitar a mi personal. Tiene un costo, hay que pagar un costo. Pero ese costo ha sido desembolsado antes que el negocio empiece a funcionar. Por lo tanto, es un desembolso preoperativo. Por lo tanto, se debe considerar dentro de la inversión. Seguramente también se va a hacer estudios de mercado para determinar y cuantificar la demanda, la oferta, quiénes van a ser mis competidores, quiénes van a ser mis proveedores de materia prima, insumos, etcétera, etcétera. Cuáles son las características con que requiere el producto en el mercado. Son un montón de informaciones que me puede dar el estudio de mercado. ¿Eso tiene un costo? Sí, tiene un costo. Por lo tanto, eso también debe estar considerado dentro de la inversión diferida. Mi negocio va a estar legalmente constituida, va a tener licencia de funcionamiento, va a tener su código de comercio, etcétera, etcétera. Va a tener su número de identificación tributaria, que es el NIT, va a estar suscrito al Ministerio de Trabajo. Todos esos trámites tienen un costo. Son costos preoperativos, nuevamente. Por lo tanto, también deben estar considerados dentro de la inversión diferida. Todo aquella erogación de recursos preoperativos que no sean en bienes son considerados como inversión diferida. ¿Estamos? Y esta inversión diferida están sujetas a amortización. Amortización. Están sujetas a amortización. Amortización. Es decir, que al pasar los años se va a convertir en gasto. Y el tercer elemento que compone la inversión es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Son los recursos que se requieren para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Voy a hacer producción de salteñas, muy bien. ¿Qué necesitas para dar inicio? Aparte de lo que ya compraste, las maquinarias, el ambiente, los equipos, etc. Capacitaste a tu personal, tienes la licencia de funcionamiento, ok. Pero para que pueda arrancar el negocio, necesito comprar harina para que inicie a procesar, para que se inicie el proceso de producción. Entonces, necesito comprar harina, necesito comprar manteca, huevo, jigote, etcétera, etcétera. ¿Y para eso debemos tener los recursos? Sí, debemos tener los recursos. Porque es mi inicio del ciclo. ¿No es cierto? Es como ustedes lo mismo, ¿no? Cuando ustedes van por primera vez a su trabajo, ustedes tienen que tener por lo menos una cierta cantidad de recursos que les va a permitir desarrollar su actividad de manera normal durante 15 o 30 días. No es que la empresa que les llame y les contrate les diga, mire, tomen de anticipo 500 bolivianos para que usted pueda venir a la empresa todos los días. No.
le va a dar cuando llegue el fin de mes o bien cuando toque pagar quincena. Entonces, fíjese, pero antes de eso usted tiene que tener una cantidad de dinero. Si usted está iniciando hoy su trabajo, por lo menos debe tener 500 a 1000 bolivianos para poder transportarse todos los días al trabajo para su alimentación, hasta que llegue el primer ingreso. Con ese primer ingreso ya usted va a poder volver a tener una cierta cantidad de dinero para que se pueda movilizar el siguiente mes. Entonces, fíjese que el capital de trabajo no necesariamente simplemente va a ser necesario para el inicio, sino que también va a estar a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Estamos? Entonces, el capital de trabajo son los recursos que vamos a requerir para dar inicio al ciclo, primeramente, y luego para poder desarrollar la actividad de manera normal. Ese es el capital de trabajo. Entonces, aquí, para no olvidarnos, lo vamos a colocar. Recursos que se requieren para dar inicio el primer ciclo del proyecto. Ahí está. Muy bien. Esos son los elementos que compone la inversión. No sé si hasta aquí hay alguna consulta. Dicen, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si uno compra una franquicia de algo? O sea, cuando ya viene con todos los equipos y todo el personal. O sea, como que uno va directo a qué momento, digamos, de la inversión. A ver, cuando ya usted tiene establecido el negocio. Sí, cuando uno compra una franquicia que ya está establecida, Ya. que no necesita usted comprar maquinaria, sino que ya viene con el personal. Entonces su inversión sería el costo que usted tiene que pagar por obtener la franquicia. Ese va a ser su Ujú. inversión. O sea que la inversión es como decir ya todo lo que estamos hablando ahorita mismo incluido, digamos. Claro, exactamente. Usted está comprando un derecho, Ok, ok, gracias, Liz. ¿no? Un derecho. Entonces, ese desembolso de capital va a ser su inversión, ¿no? Gracias, Liz. ¿Y en qué parte de ese tipo de inversión lo pondréis en ese caso? A ver, no lo escuché. Perdón, bueno, mi pregunta es, por ejemplo, lo que decía la compañera, ese tipo de negocio, ¿en qué tipo de gasto lo pondríamos, por ejemplo, en estos tres tipos de gastos que nos están, bueno, estas tres tipos que nos está explicando? En los intangibles, en las diferidas, ¿no? Porque no es un bien, Ah, es una inversión ya, intangible, ya. ¿no? Ya, listo. Muchas gracias. Bien, entonces continuemos. Ya sabemos para cuántos periodos vamos a evaluar el proyecto, cuánto es el monto de la inversión y cómo va a estar clasificado esa inversión. ¿Okay? Una vez que ya tengamos la inversión ejecutada, ahora va a empezar a operar el negocio, es decir, va a empezar a producir el negocio. Por lo tanto, vamos a empezar a generar ingresos y vamos a empezar a generar ingresos de efectivo y egresos de efectivo. Y eso es lo que se llama la operación, el flujo de operación. Entonces ya ahí viene a partir del periodo 1. Entonces aquí podemos ponerlo. Periodo 1, periodo 2, 3, 4 y 5. Vamos a imaginar que estamos evaluando para 5 periodos. Entonces es aquí ya donde aparecen los flujos, ¿no? El flujo del periodo 1, el flujo de caja del periodo 1, que no es nada más la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo que genera el proyecto, pero por su operación, por eso se llama flujo de operación. Flujo de caja 3.
Flujo de caja 4. Y el flujo de caja 5. Entonces hemos dicho que vamos a evaluar para 5 periodos. Entonces ahí tenemos los 5 periodos que va a generar de flujo el proyecto. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué el último flujo normalmente es mucho más grande que los otros flujos? Porque en este último flujo, está contemplado lo que es el valor de salvamento del proyecto. Que se conoce como valor terminal. Entonces, el valor terminal del proyecto es el valor de salvamento del proyecto. Y ese valor de salvamento, que es el valor terminal, se puede obtener de dos maneras. Mediante el valor de liquidación del proyecto, es decir, que puede ser a su valor comercial o a su valor contable. Valor de liquidación, es decir, que me deshaga de todos los bienes que tiene el proyecto. Y lo otro sería mediante el BCO, valor de continuación de operaciones, que normalmente este último es utilizado para valoración de empresas. Pero también se podría obtener el flujo continuo. Ese es el BCO, el flujo continuo. Es decir, que el negocio va a seguir operando, por lo tanto va a seguir generando flujo a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? Pero normalmente el más utilizado es el valor de liquidación, que puede ser a su valor contable, por debajo de su valor contable o a su valor de mercado, ¿no? Pero normalmente es al valor de mercado. ¿Ok? Muy bien, entonces ese es lo primero que yo tengo que construir para evaluar un proyecto. El flujo de caja. Todo esto es el flujo de caja. Una vez que ya nosotros tengamos este flujo de caja, recién estaré en condiciones de utilizar los indicadores de evaluación para ver si este proyecto es o no es rentable. ¿Y cuáles son esos indicadores que vamos a ver? Aquí la vamos a colocar. Indicadores de evaluación. Estos indicadores de evaluación, por un lado vamos a tener el BAN, y eso es lo que vamos a hablar hoy. El BAN es un indicador de generación de valor, valor actual neto. Ese es el primer indicador. Luego vamos a ver, después lo voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El segundo indicador vamos a ver lo que se llama la tasa interna de retorno. Luego vamos a ver la TIR-M, que es la tasa interna de retorno modificada, que es una versión mejorada de la TIR normal, porque la TIR normal tiene ciertos inconvenientes o problemas que me lo soluciona la TIR modificada. Luego tenemos un indicador de eficiencia, que es el índice de rentabilidad. Y tenemos otro indicador que es el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, esos 5 indicadores es lo que vamos a ver en este módulo para evaluar. Hay muchos más. Hay el CAWE, hay el BAWE, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar a estos 5 indicadores. Mientras más indicadores utilicemos para evaluar un proyecto, va a ser mucho mejor. O sea, mientras más herramientas utilicemos, seguramente nos va a ayudar a tomar una mejor decisión, porque cada uno de estos indicadores tienen ventajas y desventajas, unos más que otros. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es el indicador valor actual neto. Este es lo que vamos a ver.
este primer indicador. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Ahora sí, si gustan pueden sacarle un screen porque se va a borrar y lo pasan al grupo. Ya estuvo, ¿no? Listen, Sí, adelante. el BT, BL y BCO, ¿qué era? Valor de continuación de operaciones. Ah, ya, ok. Bien, ahora sí. Vamos a irnos a la presentación. Entonces ya estamos aquí, ya estamos en los indicadores de evaluación, es decir, hemos elaborado un flujo de caja. Ahora nos toca aplicar estos indicadores de evaluación. ¿Estamos? ¿Pueden ver la presentación, no? Sí, Licen, se puede ver. Sí, licenciado. Ahora sí. Entonces les decía, aquí tenemos indicadores. Nosotros vamos a ver indicadores que son para evaluar proyectos de inversión. Que son estos de acá. Estos otros de aquí arriba también son indicadores, pero estos son indicadores de evaluación de gestión, es decir, ya para evaluar una gestión que ya está en marcha o una gestión pasada. ¿Cuál ha sido la rentabilidad que yo he obtenido en el año 2021, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí tengo indicadores como es el ROI promedio, el ROA o el ROE, que seguramente ustedes han visto en alguna materia que se llama análisis de estado financiero, ¿no es cierto? La rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre el patrimonio, la rentabilidad sobre la inversión, etc. ¿No? Entonces estos indicadores de arriba son ya más indicadores de rentabilidad, pero para evaluar una gestión. Por eso se llama tasas de rendimiento contable, ¿no? De una gestión que ya haya pasado o de una gestión actual. ¿Okay? Y los otros dos de abajo son ya para evaluar proyectos de inversión a futuro, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver indicadores de evaluación de proyectos de inversión. Dentro de los indicadores, como ya hemos adelantado, tenemos indicadores de generación de valor, que son el valor actual neto. Tenemos indicadores de rentabilidad, que son la TIR y la TIR-M, la TIR modificada. Tenemos indicadores de eficiencia, que no está aquí, que es el índice de rentabilidad. Y tenemos indicadores también de recuperación de la inversión. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo a detalle de cada uno de estos indicadores. Entonces vamos a dar inicio con el indicador de generación de valor, que es el valor actual neto. El valor actual neto nos mide el beneficio económico de un proyecto. Nos mide el beneficio económico de un proyecto. Permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no la iniciativa de inversión. Es decir, cuánto de dinero en términos de hoy nos está generando el proyecto después de haber cubierto la inversión y el costo del dinero. Porque lo primero que hemos dicho cuando hablamos de inversión, la primera expectativa es recuperar la inversión, que me devuelva la inversión. La segunda es que por lo menos me cubra el costo del dinero. Porque yo estoy sacrificando hoy un dinero, estoy inmovilizando un capital a cambio de obtener una rentabilidad. Entonces, ese costo de dinero es
el rendimiento mínimo que uno debe exigir por su inversión. Después de eso, es lo que me mide el BAN. ¿Cómo lo calculamos? Con esta simple operación matemática, con esta ecuación. Si queremos hacerlo de manera manual, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Pero, pues hoy vamos a utilizar el Excel, o sea, las herramientas que tenemos a disposición. Entonces, fíjense, aquí cómo se calcula el BAN. Habíamos dicho que para evaluar un proyecto tenemos que tener un flujo de caja. Y el flujo de caja lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos el flujo de caja. Por un lado tenemos el flujo de inversión que está aquí, la inversión, ¿no es cierto? Flujo de inversión, lo que les decía, la inversión. Esa inversión, no se olviden que estaba compuesta por 3 elementos, ¿no? Inversión fija, diferida y capital de trabajo. Luego, por otro lado, tenemos el flujo de operación, que ya cuando el negocio empiece a desarrollar su actividad, es decir, empieza a generar ingresos y egresos de efectivo, que es el flujo operativo. Y por un lado tenemos al final el valor terminal, que está dentro del flujo operativo. Ahora, una vez que tengamos ese flujo para calcular el BAN, hay que actualizarlos, es decir, hay que traerlos estos flujos al día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a traer al día de hoy? Dividiendo entre el factor financiero. El factor financiero simplemente es la tasa de descuento, es decir, el factor financiero es 1 más el costo del dinero. Uno más el costo del dinero. Pero esto, como está de aquí a 2 periodos, entonces tengo que actualizar por 2 periodos, ¿no? Eso es netamente matemática financiera. ¿No? Netamente matemática financiera. Y ahí, ¿no? 1 más K. 1 más K. Sin olvidarme que esto está elevado a 1. Esto está elevado al cuadrado. Bueno, no se puede ver, ¿no? Este al cubo. Vamos a poner otro colorcito que no se ve. Elevado a 1, elevado al cuadrado, elevado al cubo, porque se encuentra de aquí a 3 periodos, y elevado a n. Entonces, para calcular el BAN tenemos que actualizar los flujos a una tasa de descuento, es decir, traerlos al día de hoy todos los flujos. Una vez que los flujos del futuro ya están en el día de hoy, lo único que tenemos que hacer es restar y sumar. Sumar todos los flujos que genera el proyecto del futuro evaluados al día de hoy y restarlos la inversión inicial. Ese es el BAN. Ese BAN es el remanente que estaría generando el proyecto después de haber cubierto inversión y el costo del dinero, que sería la tasa de descuento. Esta imagen me muestra tal cual está la ecuación. Tal cual está la ecuación. Tal cual tenemos la ecuación. Fíjense, aquí tenemos la inversión que tenemos que restar al valor presente de los flujos que genera el proyecto. Entonces, fíjense, estos flujos están en el futuro. Al dividirlos entre el factor financiero, lo estamos actualizando al día de hoy. Entonces, los flujos del futuro ya están en el día de hoy. Por lo tanto, tocaría simplemente sumar y restar. Ese es el BAN. Ahora, ¿cómo nosotros podemos explicar este BAN en términos de un flujo? Fíjense en este dibujo. Ese flujo de caja que ustedes ven aquí, ¿qué es esto?
tiene estos componentes. Por un lado tenemos la inversión. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros esperamos recuperar. La inversión. Entonces, el flujo de caja que genera el proyecto tiene que recuperar la inversión. También tiene que cubrir el costo del dinero, que sería la tasa de descuento. Es el interés que paga el proyecto por el préstamo de la inversión. Es más o menos como un préstamo que nosotros lo hacemos al negocio. Y ese negocio me tiene que pagar una tasa, ¿no? Ese es el costo del dinero. Luego, si el BAN es positivo, vamos a tener un remanente. Y ese remanente es en el día de hoy, es decir, es a su valor presente. Esa es la generación de valor. Es un adicional que me está generando el proyecto después de recuperar su inversión y cubrir el costo del dinero. Este remanente es el adicional que genera el proyecto, pero en términos de hoy. Ese es el BAN. Aquí nosotros podemos verlo con números. Fíjense. Tengo una inversión de 100. Tengo una inversión de 100 y esta inversión de 100 me generó un flujo de 150. Si nosotros restamos estos 150, la inversión nos va a quedar ¿cuánto? 50, ¿no? 150 menos 100 tenemos 50. Pero podría hacer esta operación, podría comparar estos $100 que se encuentra en el día de hoy y estos $150 que se encuentra de aquí a un año. ¿Se podría comparar o no? Sí, trayendo los 150 al valor actual. Ah, ya. Primero trayendo al día de hoy. O bien estos 100 llevando de aquí a un año, ¿no es cierto? Pero así como está, como en este caso, como una simple operación matemática, restar 100 de 150 nos queda 50. Ahí estaría cometiendo un error, no estaría tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, que te entreguen hoy $100 que te entreguen de aquí a un año $100, ¿no? No es lo mismo. Posiblemente nominalmente sean exactamente lo mismo, pero en real no son. ¿Okay? Entonces, ¿qué falta para que sea valor actual neto? ¿Qué falta para que sea valor actual neto? Este flujo, actualizarlo, traerlo aquí al día de hoy, para comparar en el día de hoy. Lo que invertí, lo que me está generando la inversión. Eso es lo que nos faltaría. Entonces, ¿qué hago? Estos 50, que es 150 menos 100, que hay un saldo de 50, pues tenemos que actualizar al día de hoy. Entonces, ya para que se pueda convertir en valor actual, hacemos la operación matemática financiera. ¿Qué estamos haciendo? Como este flujo de 150 tenemos que actualizarlo al día de hoy, en otras palabras, traerlo al día de hoy, ¿qué hago para actualizar? Divido entre el factor financiero. Elevado a 1, ¿por qué elevado a 1? Porque está de aquí a un año, ¿no? Y a eso lo tengo que restar la inversión. Entonces, si nosotros hacemos operación matemática, 150 dividido entre 1 más 0,10, aquí estoy asumiendo como una tasa de descuento del 10%. Del 10%. ¿Por qué se asume, dicen, por qué se asume el 10%? En este caso es un caso hipotético. Después vamos a ver cómo se determina esa tasa de descuento. Ese es mi costo del dinero, mi costo de oportunidad del dinero. ¿Okay? Obviamente hay herramientas que me permiten determinar esta tasa.
Es más o menos como decir, a ver, yo estoy invirtiendo $100. ¿Cuánto te gustaría ganar por esos $100? 10%. En este caso estoy colocando algo de manera aleatoria. ¿Okay? Pero hay herramientas para determinar cuál debería ser el rendimiento mínimo que usted debe exigir por su inversión. Y eso va a depender seguramente del riesgo que vamos a asumir. ¿Estamos? Sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces estamos asumiendo hipotéticamente de manera aleatoria que tenemos un costo del dinero del 10%. Entonces, 150 dividido entre 1 más 0,10 menos 100, estamos hablando que hay un remanente de 36.36 dólares. ¿Qué significa eso? Que el proyecto me está generando, en términos de hoy, recursos adicionales de 36.36 después de haber cubierto estos $100 que invertí y el 10% que es mi costo de dinero. Después de eso todavía me genera un adicional de 36.36. Ese es el BAN. Por eso se llama un remanente. ¿Después de qué? Cubrir inversión y cubrir costo de dinero. ¿Se entiende entonces qué es el BAN? Sí, Lisa. Para que quede más claro, veamos esta gráfica. Miren. ¿Valor de cuánto era mi flujo de caja? 150, ¿no ve? El flujo de caja generado por el proyecto era de 150. $150. Ahí está. Esos 150 me tiene que cubrir la inversión. Con estos 150, ¿estoy cubriendo lo que invertí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Estamos cubriendo 100. De 150 que me ha generado, 100 es mi inversión. Lo resto, los 100. ¿Cuánto me queda? 50. 50. Con esos 50 restantes me tiene que cubrir el costo del dinero. ¿Cuánto me quedan ahora? Tenía 50. Menos el costo del dinero, que es 10. No olvidemos 10%. 10% de 100 es 10, ¿no es cierto? Aquí estamos evaluando en términos absolutos ya, ¿no? En términos absolutos. Entonces, de los 150, 100 para cubrir inversión y 10 para cubrir el costo del dinero. Hasta ahí van 110 y tenía 150. 150 menos 110, estamos hablando de un saldo de remanente de ¿cuánto? 40. De 40, que están aquí. Aquí está ese remanente 40. Pero esos 40 está de aquí a un año. No está en el día de hoy. Yo estoy evaluando proyectos al día de hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar su valor equivalente de estos 40 que está de aquí a un año. ¿Cuál es el valor equivalente de estos 40 al día de hoy? ¿Qué tengo que hacer eso? Dividirlo entre el factor financiero, que es la tasa de descuento o el costo de oportunidad. 40 dividido entre 1 más 0.10, estamos hablando de un remanente de 36.36 en términos de hoy. Ese es el BAN. ¿Estamos? Ese es el BAN. ¿Queda claro? Entonces nosotros podemos decir que el BAN es el remanente después de haber cubierto inversión y el costo del dinero. Ahora, ese remanente podría ser negativo. Sí, ¿no? Podría ser negativo. ¿Y podría ser cero? Sí. También. También. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera, a ver, voy a borrar todo esto. ¿Qué pasaría si esto fuera 110?
¿Cubre los 100 de inversión? Sí. ¿Cubre los 10 del costo del dinero? Sí. Pero ya no me queda nada. Es decir, me queda cero. Entonces no tengo remanente. Me está cubriendo, me está devolviendo mi inversión, mi expectativa. Y me está cubriendo el costo del dinero. Aquí yo tendré que preguntarme, ¿acepto o rechazo el proyecto? No Rechazo. porque a valor presente le va a dar negativo. A ver, hagamos otra operación. 0 dividido entre 1 más 0,10. Cero, ¿no? Todo 0 dividido entre 1 Cero, más 1. sí, cero. Entonces no hay remanente. Pero ojo, tu inversión te devolvió lo que invertiste, los 100, y te ha cubierto tu costo del dinero, que es $10. Pero no hay remanente. Ahora, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? Depende de las expectativas que teníamos, ¿no? Porque si cubre nuestro costo del dinero, no es que es un mal proyecto. Muy bien, depende de tu expectativa. Y tu expectativa mínima, si usted quiere, era $10, que equivalía al 10%. O sea, te está cumpliendo tu expectativa, pero no te está dando un adicional más. Entonces, ahí justamente Carlos lo dijo bien, depende del inversionista. Depende del inversionista. Porque te está devolviendo tu inversión y te está cubriendo tu costo de dinero. Pero no te está generando algo adicional. Pero tu expectativa mínima era eso, cubrir tu inversión y tu costo de dinero. Y ya está. Entonces, muchos dirán que sí debo aceptar, otros dirán que no. Porque soy mucho más ambicioso, quiero que me dé algo más el proyecto. Entonces dirán no. Por el riesgo que estoy asumiendo, pues prefiero no invertir. O reestructurar un poquito el proyecto. Algo tendríamos que hacer. ¿Okay? Eso va a depender del perfil del inversionista. ¿Estamos? Eso le iba a preguntar, Lizzy, o sea que dependiendo del inversionista, qué tanto riesgo también quiere correr con el proyecto, depende si lo acepta o no lo acepta, ¿verdad? Así es. Okay. Porque muchas personas tienen en sus cuentas 100,000, 200,000 dólares y lo tienen en caja de ahorro, ¿no? O lo tienen en DP. Entonces, eso va a depender del perfil del inversionista. ¿Estamos? Ahora, el otro caso sería justamente, les decía, ¿podría pasar que este remanente fuera negativo? Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el proyecto me generó un flujo de 105? ¿Está cubriendo mi inversión? Sí. ¿Está cubriendo mi costo de dinero? No. Mi costo de dinero era 10. De los 10 simplemente estoy cubriendo 5. Me faltaría 5 por cubrir. Es decir, aquí voy a tener un remanente de negativo de 5. Y ese 5 lo puedo actualizar y voy a tener más o menos un remanente negativo, no sé si de 3 puntos y algo. Menos 4.54, Lizzy. Menos 4.54. La pregunta es, ¿invertiríamos en este negocio? No. Aquí sí no invierto. ¿Estoy recuperando mi inversión? Sí. Pero no estoy cubriendo mi costo del dinero al 100%. Mi costo del dinero era 10. Estoy cubriendo simplemente 5. Entonces, aquí no acepto. ¿Qué pasaría si fuera 90 mi flujo? Peor todavía. Ni siquiera voy a cubrir estos 100 y mucho menos esto. ¿A ver? Entonces, fíjense, aquí ya hemos resumido el criterio de decisión del banco. Antes de hablar de estos criterios, que ya nos hemos adelantado un poquito, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Lo que quiero aquí que quede bien claro, ¿qué es lo que me mide el banco? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con los criterios para ya ir cerrando y nos vayamos a un ejemplo. Entonces, este es el criterio de decisión. Fíjense, si el BAN es menor que 0, si mi remanente es negativo, ¿acepto o rechazo el proyecto?
Rechazo. Rechazamos el proyecto. ¿Por qué rechazamos el proyecto? Porque no estaría recuperando mi inversión o no estaría recuperando el costo de dinero, cualquiera de los dos casos. Como hicimos un ejemplo anterior, ¿no ven? Si es 105, estoy cubriendo mi inversión de 100, pero no estoy cubriendo en completo el costo del dinero. Y si mi flujo fuera 90, ni siquiera estoy cubriendo mi inversión, peor, mucho menos el costo del dinero. Pero igual voy a tener un remanente negativo, es decir, un VAN menor a 0. Por lo tanto, rechazamos el proyecto. Si el VAN fuera igual a 0, significa que estoy cubriendo inversión, estoy cubriendo costo de dinero. Por lo tanto, acepto o rechazo. Es opcional. Opcional. Por eso dice indiferente. La teoría dice que es indiferente. Eso va a depender del perfil de la inversión. ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Okay? Y si el VAN es mayor a 0, y si el remanente es positivo, eso significa que el proyecto me está generando algo más que nuestra expectativa que teníamos inicialmente. Estamos cubriendo inversión, estamos cubriendo el costo del dinero. Aparte de eso, me está generando un plus, que sería el remanente. Ahí sí, pues con mucho gusto aceptamos el proyecto, ¿no? ¿Estamos? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, ¿qué nos mide el VAN? El valor actual neto. No, eso significa VAN. No es que nos mide eso. Nos mide el remanente que genera el proyecto en términos de hoy, después de cubrir inversión inicial y el costo del dinero. ¿Okay? Si me colocan ustedes en su evaluación, ¿qué mide el VAN? Mide el valor actual neto, pues ya saben cuál va a ser su nota. ¿Okay? Entonces nos mide el remanente que genera el proyecto después de cubrir inversión inicial y costo en términos de hoy. ¿No? Bien, ahora sí vamos a hacer un ejemplo. ¿Estamos? A ver, permítanme un ratito. A ver, aquí les voy a pasar un caso. Vamos con el caso 1. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer el caso? Yo lo leo, Lice. Gracias, adelante. Ok, dice caso 1, utilizando VAN para tomar decisiones de inversión. Usted encontró una inversión interesante. Si invierte $8,000 hoy, dicha empresa le promete pagarle $1,000 al final del año. 1,500 al final del, $1,000 al final del año 1, 1,500 al final del año 2, $2,000 al final del año 3, $2,500 al final del año 4 y $3,000 al final del año 5. ¿Usted considera que dicha inversión es tan digna de su confianza como un banco que actualmente paga 6% de interés? ¿Debería usted invertir en el proyecto? Bien, entonces aquí una empresa nos está invitando a que invirtamos en ello, ¿no es cierto? Y esa inversión alcanza a un monto de $8,000. Con el compromiso que al final del año 1 vamos a generar un flujo de 1,000, al final del año 2, 1,500, al final del año 3, 2,000,
2.500 al final del año 4 y 3.000 al final del año 5. Pero sin embargo, esta inversión de 8.000 nosotros teníamos ya invertidos en el banco. Y el banco nos está ofreciendo una rentabilidad del 6%. ¿Correcto? Si nosotros invertimos 8.000 en un banco, él nos va a generar una rentabilidad del 6%. Por lo tanto, nos dice, ¿debemos o no invertir estos $8.000 en la empresa? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Debería usted invertir en el proyecto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es toda esta información vaciarlo a un libro de Excel. Lo que voy a hacer es copiar esto. Aquí está nuestro libro. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos construir? Nuestro flujo, ¿no es cierto? Nuestro flujo. Entonces, vamos a tener por aquí. Vamos a poner los detalles. Año 0. Lice, no se ve su pantalla. ¿No se ve? No, no se ve, profe. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Entonces decía, aquí está el enunciado del caso. Y lo primero que tenemos que hacer es construir el flujo de caja. Lo bonito de esto es que ya me lo dan el flujo de caja, ¿no? Simplemente tengo que ordenarlo. Entonces, el proyecto en cual me invitan a invertir me genera el siguiente flujo de caja. ¿Cuánto tengo que invertir? 8.000. 8.000. Una vez invertido 8.000, nos va a generar flujos positivos de ¿cuánto? De 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Luego nos dice, como otra alternativa de inversión, tenemos una rentabilidad que nos ofrece el banco del 6%. Si nosotros invertimos estos 8.000 no en el proyecto, sino en un banco, el banco nos va a ofrecer una rentabilidad del 6%. Entonces, esta va a ser la tasa de descuento que voy a utilizar para calcular el banco, es decir, para actualizar estos flujos que está generando el proyecto. ¿Vamos? Entonces, aquí tenemos una tasa de descuento, vamos a llamarlo así, tasa de descuento. Del 6%.
Ahí está. Y lo tengo que calcular ahora es el VAN, el valor actualmente, el remanente que estaría generando el proyecto. ¿Cómo calculamos el VAN? Nos dice que primero debemos actualizar estos flujos, ¿no? Estos flujos al día de hoy. Actualizamos estos flujos al día de hoy. Ahí va, ¿no? Actualizamos esos flujos. ¿Cómo lo actualizamos? Dividiendo entre el factor financiero. Lo podríamos hacer de manera manual y lo podemos hacer utilizando el Excel. ¿Quieren hacer de manera manual o directamente con el Excel? Con el Excel, ¿no? Con el Excel directo, ¿no? Muy bien. Entonces, para actualizar estos flujos, vamos a utilizar una función que se llama BNA, ¿no? Valor actual, ¿no? Entonces, fíjense la información que me va solicitando esta función. La primera información que me solicita es la tasa. La tasa en este caso es del 6%. Punto y coma. Eso van a tener cuidado, ¿no? Dependiendo la máquina, ¿no? Ahora lo que me pide o solicita es el valor 1, es decir, los flujos que genera el proyecto. Los flujos futuros que está generando el proyecto. ¿Cuáles son los flujos futuros? Los flujos de 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000. Esos son los flujos del futuro. Cierro paréntesis. Con esa función lo que estoy haciendo es actualizar el flujo. Actualizamos el flujo. Fíjense, el valor actual de los flujos que genera el proyecto es 8180. Eso es lo que me hace esta fórmula, que lo voy a copiar aquí. Esta ecuación que ustedes ven es exactamente lo mismo. Esta operación es esto aquí, 8180. Para que Ahí sea falta- VAN, ¿qué es lo que falta? restar el año cero y la tasa y el monto del interés. Estos 8180 ya está aquí en el año 0. Ya está aquí en el año 0. En otras palabras, estos 1000 ya están aquí, estos también están aquí, estos también están aquí. Y esa sumatoria me salió 8180. Hay que restar lo que se invirtió. Lo Los- único que falta es exactamente eso, restar lo que se invirtió. Entonces restemos. Como aquí hizo, ¿no? Restar, dice. Entonces lo restamos. Menos. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Esta inversión ya lo tenemos con negativo. ¿No ve? Ya está con negativo, por eso está con rojo. Si usted le da F2 o doble clic, fíjese, ya tiene el signo negativo. Entonces, si yo resto aquí, ¿qué pasaría por ley de signos? Suma. Suma, ¿no? Porque menos por menos es más por ley de signos. Entonces, en vez de restar, el cual es mi objetivo, estaría sumando. Pues ahí estaría cometiendo un error. Como ya la inversión está con negativo, entonces lo que tengo que hacer es sumar. No es lo que estoy diciendo que se debe sumar, no. Lo estoy sumando porque ya la inversión está con negativo, entonces más por menos me va a dar menos, me va a restar. ¿Estamos? Era 8180, ¿no? Menos 8000 debería dar 180, como ustedes pueden ver. Pero si ustedes por algún error colocan menos, menos por menos va a ser más. Entonces 8180 más 8000 debería estar sumando algo de 116. O 1600, ¿no? O 16000. Ahí está. Entonces ahí estarían cometiendo un error. Entonces tengan mucho cuidado de eso. Entonces aquí va a ser suma.
porque ya la inversión está con arriba. Entonces tengo un van de $180. Ahí está. Tengo un van de $180. Si ustedes, ahora vayan pensando en la interpretación según a la definición que hemos determinado. ¿Cómo podríamos interpretar estos 180? Ahora, si ustedes quisieran hacerlo manualmente en una calculadora, simplemente ustedes tendrían que reemplazar aquí, ¿no? Aquí tendrían que reemplazar 8,000. A ver, vayan pensando en la interpretación. ¿Cómo podrían interpretar? ¿Cómo podríamos interpretar? Que el proyecto deja un remanente de $180 después de cubrir la inversión y la rentabilidad mínima exigida. Muy bien. O sea que es un proyecto aceptable. Ahí está. Dicen, Si quieren hacerlo manualmente, esa sería la operación, ¿no? Simplemente colocarle una calculadora. Ojo que aquí es 4, ¿no? 4 y 5 aquí. ¿Vamos? Ahí está. Entonces, como hacía su compañero, el proyecto está generando un remanente de $180 en términos de hoy, después de cubrir esta inversión de 8,000 y el costo del dinero del 6%. Después de eso me genera $180. La pregunta para responder. ¿Debería usted invertir en el proyecto? ¿Sí o no? Sí, Sí, porque es un remanente. Porque el van es mayor a 0, porque eso decía el criterio, ¿no? Si el van es mayor a 0, el proyecto se acepta. ¿Estamos? Ahora sí, ¿alguien profe, tenía alguna consulta? sí tengo una pequeña duda. Esos Adelante. $180 del BAN, ¿eso es mensual, anual o es el día de hoy? Es en el día de hoy de los 5 años que está generando el proyecto. Ah, ok. Es en el día de hoy, pero de los flujos que generó en los 5 años. ¿Estamos? Entonces, el proyecto se acepta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu expectativa sería más del 6%? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera el 10%? ¿Aceptarías el proyecto? No, porque sale No, porque negativo. tenemos, No, no aceptaría el proyecto, porque tengo un van negativo de 778. Fíjense cuánto sería mi flujo en términos de hoy. Sería 7,222. ¿Cuánto invertí? 8,000. Ni siquiera estoy cubriendo la inversión. ¿No? Entonces, ahí rechazamos el proyecto. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Vamos a ver, para no olvidarnos una más de la interpretación, ¿alguien quiera decirnos la interpretación? Eso sí deberían tomarse apuntes, ¿no? Porque es importante la interpretación. El cálculo no mucho, porque el cálculo al fin y al cabo el Excel lo hace todo, ¿no?
Lo que importa es la interpretación y al final tomar la decisión. A ver, ya que están con algo de miedo, yo voy a preguntar, a ver, Adela Canedo, ¿cómo usted interpretaría estos 180? Dice, no sé, yo más bien le iba a solicitar que me vuelva a explicar. Que vuelva a explicar, por favor. Ya, enseguida lo explicamos. A ver, ¿quién nos va a tener por ahí? Claudia Porcel, a ver, ¿cómo usted podría explicarlo la interpretación a su compañera? ¿No está Claudia? Se durmió Claudia. A ver, Dionisia. El proyecto nos genera un remanente de $180 después de cubrir la tasa de descuento, el 6%. Bien. Sí. Después de cubrir la tasa de cuánto, 6%, y cubrir la inversión inicial, Sí. ¿no? Sí. Entonces, nuevamente, estos 180 es el remanente que está generando el proyecto. Después de devolverte tu inversión de 8,000 y cubrirte el costo del dinero del 6%. Entonces, ¿invertimos o no invertimos? Invertir. Claro que sí, se invierte. Pues no, si me está devolviendo toda mi inversión y me está cubriendo el costo del dinero, ya aparte de eso todavía me da un adicional. Entonces, de donde va, desde el punto que lo veamos, es factible el proyecto. ¿Estamos? Sí, Y dice, hace rato lo escuché a Jennifer decir más o menos lo mismo, pero igual no estamos. Bien. Entonces ya sabemos cómo se calcula el BAN y qué es lo que mide el BAN. Ahora vamos a pasar al segundo indicador de evaluación de inversiones. ¿Cuál era el segundo indicador? El TIR. Sí, gracias. La tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es un indicador de rentabilidad. Entonces empecemos. ¿Qué es lo que nos mide la tasa interna de retorno? Conocido como la TIR. Representa la rentabilidad promedio que el proyecto nos estaría generando o estaría generando para el inversionista. El rendimiento promedio que estaría generando el proyecto para el inversionista. Matemáticamente, la TIR es la tasa de descuento que hace que el BAN de una inversión sea igual a 0. Si usted quiere, la TIR es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Es la rentabilidad promedio que nos está generando el proyecto. Por eso se llama un indicador de rentabilidad. Me dice cuánto de rentabilidad promedio está generando el proyecto. Y esta rentabilidad es la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Matemáticamente, para calcularlo, la ecuación del BAN tenemos que igualarlo a 0. Tenemos que igualarlo a 0. ¿No? Tenemos que igualarlo a 0. Y luego tenemos que hacer operaciones para poder determinar esa tasa. ¿Okay? Es un poquito complejo si nosotros queremos desarrollar de manera manual esa tasa de interna de retorno. Pero con el Excel no vamos a tener ningún problema. No vamos a tener ningún problema.
¿Ok? Gráficamente nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, gráficamente podemos ver que la TIR es aquella tasa que corta en el eje de la tasa con el BAN. ¿No? Fíjense, este punto. Es aquel punto de intersección entre la curva de la tasa y la curva del BAN. En ese punto, el BAN es igual a 0. Por eso matemáticamente se define como aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, el punto de intersección del BAN con la curva de la tasa. Esa es la tasa interna de retorno. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuándo acepto y cuándo rechazo? Mediante este indicador. La TIR se compara con la tasa de descuento. Si esta TIR, si la rentabilidad generada por el proyecto es menor a la tasa de descuento, es menor al costo del dinero, el proyecto se rechaza. Y si la TIR, si la rentabilidad promedio generada por el proyecto es mayor a la tasa de descuento, se acepta el proyecto. Porque está generando una rentabilidad por encima de lo que el inversionista deseaba. Por lo tanto, aceptamos el proyecto. Y si la TIR es igual a la tasa de descuento, pues justamente lo mismo que el BAN, cuando es igual a 0. Es indiferente. ¿Aceptamos o rechazamos? Eso va a depender del perfil del inversionista. ¿Estamos? Entonces, cuando la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza el proyecto. Cuando la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta el proyecto. Y cuando es igual a la tasa de descuento, pues un signo de interrogación. Eso va a depender del inversionista. ¿Estamos? Ese es el criterio. Entonces, continuando con nuestro ejemplo. Continuando con nuestro ejemplo. Vamos a calcular la TIR de nuestro ejemplo. ¿Estamos? A ver, vámonos a nuestro libro de Excel. Aquí. Si yo quisiera calcular la TIR, si yo quisiera saber la rentabilidad promedio que me estaría generando este proyecto, porque mi rentabilidad mínima es 6%. Eso es lo que mínimamente espero que me genere el proyecto. Pero ¿cuánto realmente me está generando de rendimiento? ¿Cómo calculamos eso? Les decía que de manera manual es un poquito complejo porque no hay una ecuación directa que me permita determinar el valor de la TIR. Lo que tendré que hacer es igualar a 0 y hacer interpolaciones. O utilizar una ecuación de la prueba de Lesor para aproximarnos a la rentabilidad promedio. Pero con el Excel no vamos a tener ningún problema. Simplemente lo que tendré que hacer es agarrar la función TIR y directamente al alimentar los flujos que me va solicitando. Entonces dice valores. Los valores en este caso para calcular la TIR es el flujo, incluido la inversión inicial. Como ustedes pueden ver, estoy incluyendo la inversión inicial. ¿No? Incluimos la inversión inicial y le damos cerrar paréntesis y le damos enter. Y aquí tenemos la TIR. Fíjense, la TIR es del 6.7%. Esto se mide en términos relativos. La rentabilidad se mide en términos relativos. Entonces, olvidándome un poquito del BAN, si yo tendría que tomar la decisión de invertir o no en el proyecto bajo el criterio de la TIR, ¿acepto o rechazo el proyecto? Se acepta el proyecto porque es una rentabilidad superior a la tasa de descuento. Bien, el proyecto me está generando una rentabilidad mayor al 6%.
Por lo tanto, el proyecto se acepta. Pero también habíamos dicho que la TIR matemáticamente se define como aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. A ver, veamos si eso es cierto. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es exactamente el mismo valor que la TIR? ¿Qué va a pasar con el valor del BAN? A ver, veamos, fíjense, aquí voy a cambiar. Aquí voy a traer la TIR, la rentabilidad promedio que me está generando el proyecto. Si matemáticamente se define como aquella tasa que el BAN sea igual a 0, entonces el valor del BAN debería ser 0, ¿no? Ahí está. Como ustedes pueden ver, la TIR es aquella tasa el cual hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, si la tasa es de 6.7%, que es igual a la TIR, el valor del BAN va a ser igual a 0. ¿Estamos? En este caso, la TIR es mayor a la tasa de descuento o al costo del dinero. Por lo tanto, el proyecto se acepta. Y yo les decía inicialmente que la tasa es una herramienta fundamental para poder evaluar proyectos de inversión. Si yo no determino esta tasa de descuento de manera correcta, podría estar aceptando proyectos que sí son rentables, perdón, que no son rentables, o podría estar rechazando proyectos que sí fueran rentables. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta tasa de descuento por algún motivo yo determino que es 10? A esa tasa de descuento del 10%, ¿acepto o rechazo el proyecto? Por el criterio del BAN, rechazo el proyecto, porque tengo un BAN menor a 0. Por el criterio de la TIR, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? ¿Rechaza también? Se rechaza también. Pero cuando me doy cuenta de que esta tasa no era la correcta, sino la tasa correcta a evaluar este proyecto era del 6%. Entonces, fíjense, si por algún error yo determino como tasa de evaluación del 10%, estaría rechazando este proyecto. Pero estaría rechazando un proyecto que sí es rentable. ¿Pero por qué lo estoy rechazando? Porque no he determinado la tasa correctamente. Porque la tasa correcta era 6. Y con esta tasa de 6 sí el proyecto es rentable. Entonces, fíjense que me puede llevar a tomar una decisión errónea si yo no determino correctamente la tasa. Y viceversa, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa correcta no era 6, sino que era 10? Y yo estoy evaluando este proyecto con 6%. Entonces, podría estar aceptando un proyecto que no es rentable. Si la tasa correcta es 10% y estoy evaluando con 6, fíjense que el proyecto estaría aceptando un proyecto que no es rentable. Simplemente por no trabajar con la tasa correcta. ¿Estamos? Entonces, es fundamental al momento de evaluar proyectos determinar una tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces, para ello, voy a hacer el perfil del BAN para este mismo ejemplo. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el valor del BAN a medida que va cambiando la tasa de descuento? Estamos para ver la relación del BAN con la tasa de descuento. Bien. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Aquí vamos a poner la tasa. Tasa. A ver, vamos a modificar. Bueno, voy a colocar la tasa inicial que era 6, ¿no? Vamos a cambiar esta tasa desde el 0%. Vamos a ver, 0%, 2% y así sucesivamente. Hasta el 20%. Aquí vamos a colocar el valor del BAN. Y ya está. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir llenando esta tablita. Vamos a poner por aquí. Llenando esta tablita y preguntándome, ¿qué pasa si la tasa de descuentos fuera 0%? ¿Cuánto fuera el valor del BAN? 2.000.
Y voy copiando y pegando. ¿Qué pasa si la tasa de descuento fuera 2%? 1.334 de va. Y así sucesivamente, ¿no? Imagínense cuántas tasas más me falta calcular. 9 tasas más. Imagínense que yo quiero calcular hasta el 50%. Entonces, un poquito por ahí se me va a pasar el tiempo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, para no hacer eso, vamos a utilizar una herramienta que va por aquí. Lo primero que tengo que hacer es marcar todo. Voy a marcar todo esto. Fíjense, estoy marcando todo esto. Y me voy a ir a la barra de herramienta que se llama datos. No sé si ustedes pueden visualizar por aquí. Datos. Y me voy a ir donde nos dice análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis. O análisis sí en algunos casos, cuando los que están trabajando con Office abajo del 2003. Análisis sí. En este caso, análisis hipótesis. Dentro de análisis hipótesis tengo 3 herramientas. Administrar escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. En este caso, voy a irme por tabla de datos. Entonces, una vez dándole clic a tabla de datos, me va a dar una ventana preemergente donde ustedes pueden ver aquí. Donde tenemos 2 opciones, nos dice celda de entrada en fila y celda de entrada en columna. ¿Qué significa eso? Me está diciendo cómo lo tengo ordenado mi tabla. ¿Lo tengo ordenado en fila o en columna? ¿Cómo lo tenemos ordenado? En columna. Lo tenemos ordenado en columnas. En columnas. Entonces vamos a elegir columnas. Quiero encontrar el valor del BAN cuando cambie las tasas, ¿no es cierto? Quiero calcular los valores del BAN para cada una de estas tasas de descuento. Por lo tanto, lo que yo tengo que cambiar aquí es la tasa. Aquí la tasa. Fíjense, estoy grabando la tasa de descuento. En este caso no lo puse a su original, que era 6%. Luego lo voy a poner. Entonces, fíjense, como está ordenado en columnas, ahí alimento la tasa. Es lo que quiero que cambie y para ello quiero que calcule el BAN. Entonces le damos a aceptar y ya ustedes podrán ver que ya me calculó automáticamente los valores del BAN para diferentes tasas de descuento. Aquí lo vamos a colocar lo que era inicialmente, 6%. Ahí está. Entonces fíjense, ya tengo el valor actual neto para diferentes tasas de descuento. ¿Estamos? Aquí más o menos en esta tabla ustedes pueden visualizar seguramente que cuando ya entre la tasa del 6 y 8 estamos viendo ya que hay un BAN negativo y un BAN positivo por un lado y por otro lado negativo, ¿no? Entonces, para hacer un buen análisis, lo primero que voy a hacer es graficar este perfil del BAN. Entonces, vamos a graficar esta tablita. Esto de aquí lo voy a esconder, ocultar, ahí. Entonces, fíjense, vamos a graficar. Para graficar hay que marcarlo todo, ¿no? Nos vamos a insertar, gráficos, más gráficos, gráficos de líneas. Segunda y le voy a aceptar. Entonces aquí ustedes pueden ver el gráfico. Si quieren lo pueden hacer un poquito más grande para que se pueda visualizar muchísimo mejor. Ahí está. Ahí tenemos por un lado el BAN y tenemos por otro lado la curva de la tasa de descuento. Entonces, este gráfico es el perfil del BAN. Lo primero que ustedes quiero que vean el gráfico es cuál es el comportamiento del BAN a medida que se va incrementando la tasa de descuento. Decrece. Crece. Fíjese, a medida que la tasa va aumentando, a medida que la tasa de descuento se va incrementando, se va disminuyendo el valor del BAN. Hasta que llega a un punto a intersectarse la curva del BAN con la curva de la tasa, ¿no es cierto? Esta es la curva de la tasa de descuento.
Hay un punto de intersección que más o menos está por aquí. ¿Estamos? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es, a medida que va aumentando la tasa de descuento, va disminuyendo el valor del BAN. Entonces, podemos decir aquí, el BAN está en función de ¿qué? De la tasa de descuento. En función de la tasa de descuento. ¿Y cuál es esa relación? Esa relación es inversa, ¿no? Relación inversa. Relación inversa. Si sube la tasa, baja el valor del BAN. Y si baja la tasa, ¿qué va a pasar con el valor del BAN? Cero, pues, ¿no? Si la tasa baja de 6 a 4, como ustedes pueden ver, cuando es 6 va a dar 800 y pico. Cuando es 4, más o menos un poquito cerca a 7 u 8, ¿no? Entonces, fíjense cómo va aumentando el valor del BAN a medida que va disminuyendo la tasa de descuento. ¿Estamos? Esa es la primera conclusión que podemos sacar, que hay una relación inversa entre el BAN y la tasa. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Que hay un punto de intersección, ¿dónde? Aquí, entre 6 y 8. Hay un punto de intersección entre la curva de la tasa y la curva del BAN. Ese punto de intersección es la famosa TIR. Esa es la tasa interna de retorno. Esa es la rentabilidad promedio que me está generando el proyecto. ¿Correcto? ¿Y cuánto había sido esa TIR? 6.7%, si no me equivoco. 6.7%. 6.7%. Entonces, aquí yo podría sacar una tercera conclusión, decir, el proyecto es viable, el proyecto tiene un BAN mayor a 0, cuando la tasa de descuento es menor al 6.7%. Es decir, el proyecto se acepta siempre y cuando que la tasa de descuento sea menor al 6.7%. Porque va a haber un BAN positivo, ¿no? Y el proyecto se rechaza cuando ya las tasas de descuento son mayores a 6.7%. Entonces, si usted es más exigente por su inversión y esa exigencia supera el 6.7%, para usted este proyecto no sería rentable. ¿Queda claro? Sí, Lisa. Muy bien. Entonces, hoy hemos visto dos indicadores. Un indicador del BAN, que es la generación de valor, y el otro, un indicador de rentabilidad. La TIR, vuelvo a repetir, es aquella tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Entonces, esa TIR de 6.7% hace que el BAN sea igual a 0. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿O hay alguna consulta? Sí, quedó claro, Lisa. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplito más para ya ir cerrando la sesión. ¿Estamos? Pero vamos a hacer una aplicación de la TIR. ¿En qué casos se puede utilizar también la TIR? Entonces, para ello voy a dejar de compartir esto y le voy a invitar a Adela que nos pueda leer el segundo caso. Caso 2. Utilizando TIR para tomar decisiones de inversión.
Asuma que a usted un agente de inversión le ha ofrecido la siguiente inversión. Por un pago de $10,000 recibirá $3,000 al final de cada uno de los próximos 5 años. Usted actualmente obtiene un 5% de interés en su depósito de ahorros bancarios. ¿Debería usted retirar su dinero del banco para llevar a cabo la inversión? Es una decisión de inversión típica que normalmente sucede todos los días, ¿no? La TIR podemos utilizar para tomar una decisión, como en este caso. Entonces, nuevamente, esto voy a ir a copiar a nuestro libro de Excel. Aprovechando el formato, voy a mover o copiar, crear una copia aquí. Esto sería el caso 2, ¿no? Vamos a borrar esto. Ahí está. A ver. Dice, asuma que a usted un agente de inversión le ha ofrecido la siguiente inversión. Por un pago de 10,000, bueno, esto nada que ver, por un pago de 10,000, esa es la inversión, ¿no? Por una inversión de 10,000, recibirá 3,000 al final de cada uno de los próximos 5 años. Entonces va a recibir $3,000 durante 5 años por una inversión de 10,000. Usted actualmente obtiene un 5% de interés en su depósito de caja de ahorros. Es decir, usted estos 10,000 lo tiene invertidos en un banco, en un caja de ahorro, y lo está generando una rentabilidad del 5%. Pero hay un agente que le está ofreciendo, le dice, traiga esos $10,000 que lo tienes en el banco, que está ganando una rentabilidad del 5%, y yo te voy a prometer flujos de 3,000 durante 5 años. Y la pregunta es, ¿debo aceptar esta oportunidad de inversión? Es decir, retirar mi dinero del banco y colocarlo en la inversión que me están ofreciendo. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer nuevamente es construir mi flujo. Para mi flujo se requiere una inversión de $10,000, que es lo que yo tengo en el banco, actualmente un caja de ahorro, obteniendo una rentabilidad mínima del 5%, ¿no? Una rentabilidad mínima del 5%. Y si nosotros retiramos estos 10,000 e invertimos en una inversión, esto nos prometen flujos positivos de 3,000 durante 5 años. Durante 5 años. Ahí está. La pregunta es, ¿debería usted retirar su dinero del banco para llevar a cabo la inversión? En otras palabras, deberíamos invertir, pero para ello debo retirar mi dinero que tengo en el banco. Entonces, ¿qué hago? Cálculo la TIR, ¿no? A ver, este proyecto que me está ofreciendo, ¿qué rentabilidad promedio me va a generar? Porque yo ya estoy generando una rentabilidad en el banco, una rentabilidad del 5%, pero hay otra oportunidad de inversión. Entonces, para tomar la decisión, lo que voy a hacer es calcular la tasa interna de retorno. Nuevamente, ¿no? Alimentamos los flujos y aquí podemos ver que la rentabilidad que nos estaría generando la inversión es del 15.20%. Hasta aquí. ¿Qué dice? ¿Invertimos? Sí. Sí, invertimos, ¿no? Sí, se debe invertir. Porque 15.20% es mejor que 5, ¿no? Que 5%, ¿o no? Sí, porque está más alto que la tasa de descuento. Bien, entonces si yo quisiera calcular el BAN,
¿cuánto de remanente estaría generando por invertir en el proyecto y retirarme del banco? A ver, simplemente para... Cero. ¿no? 0. A ver, tasa de descuento, 5%, ¿no? Eso es lo que actualmente yo estoy generando. Los flujos son estos. Y para ello tengo que restar la inversión, ¿no? De 10,000. Fíjese, me está generando un adicional de $2,988. $2,988 de adicionales de remanente. Entonces, fíjense, es una inversión bastante atractiva, comparando con nuestra actual inversión, que es en un caja de ahorro. Entonces, fíjense cómo la TIR me ayuda a tomar una decisión de inversión, si aceptar o no la inversión propuesta. ¿Estamos? Sí, Lisa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este es caso 2. ¿Ninguna? Y dicen en el Excel la inversión siempre va a ser negativa, ¿no? Sí, por eso está con rojito, ¿no? Negativo. Normalmente me acostumbro a colocar negativo, ¿no? Porque es salida de efectivo, por esa razón, ¿no? Para diferenciar del flujo positivo. Ya, Lisa, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? Un decimal, trabajamos con 2 decimales, dicen. Aquí estamos trabajando con todos los decimales. Lo único que aquí se está haciendo es la visualización, ¿no? Nada más. Ok, ok. Con todos los decimales estamos trabajando. Lo único que se ve aquí es la visualización. Si queremos trabajar con 1 o 2 decimales, tendríamos que redondear, eso sí. Hay una función que se llama redondear. Ahí le vamos a decir, queremos trabajar con 1 o 2 decimales. Si queremos trabajar con 1, colocamos 1. No va a haber más. Fíjense. Bueno, en este caso, la redondeada al expert con 2. Entonces. Fíjense, no hay más decimales. A ver, ¿qué hice aquí? 2. 2 decimales, no me así decimales. No, no hay más decimales, fíjense. Por más que usted aumente, no hay. ¿No? Sí, ok. Muy bien. ¿Alguna consulta más? No hay, ¿no? No, Lisa. Bien, jóvenes, entonces aquí vamos a quedar. Simplemente para recapitular un poquito. Hemos visto 2 indicadores que son bastante importantes al momento de tomar una decisión. El BAN, que es un indicador de generación de valor que me mide el remanente que estaría generando el proyecto después de cubrir inversión inicial y el costo del dinero. El segundo indicador que hemos visto es la TIR, que es un indicador de rentabilidad. Lo que me mide es la rentabilidad promedio que está generando el proyecto, como en este caso del 15.24, que me ayuda a tomar una decisión comparando con otra alternativa de inversión que tenemos actualmente. ¿Estamos? La siguiente clase vamos a ver otros indicadores, que es la TIR-M, el índice de rentabilidad, y también vamos a ir viendo un poquito las ventajas y desventajas que tienen cada uno de estos indicadores. Y al final vamos a ver cuál es mejor. ¿Okay? Pero sin embargo, en la práctica debemos utilizar todos los indicadores que tenemos a disposición. ¿Estamos? Lice, ¿nos puede pasar el Excel de hoy? Claro que sí, se les voy a pasar. Gracias. Dicen, usted dijo que iba a dejar un trabajo, creo, para que vayamos